recordando o regresando a lo que dije hace un momento, ¿no? La Biblia describe o usa esta analogía describiéndonos a nosotros como partes de un cuerpo, ¿no? Como un ojo, una boca, una nariz. Y la Biblia nos anuncia o nos enseña que el ojo por sí solo no puede vivir, y eso lo sabemos nosotros también de forma natural, observando solamente, que el ojo no puede vivir independientemente de todas las demás partes del órgano, ¿no? Un ojo necesita pues recibir también la energía o el, digámoslo así entre comillas, el alimento que necesita para existir siendo irrigado por la sangre, ¿no? Y la sangre bombea el corazón, ¿no? Y el corazón es limpiado por el pulmón, ¿no? Entonces el ojo no puede decir al corazón y al pulmón no les necesito. Más bien tiene que decir yo necesito de ustedes. Pero también tiene que estar conectado al nervio óptico, ¿no? Al cerebro por medio de los nervios para que el ojo pueda ser útil, ¿no? Porque si el ojo no está conectado de esta manera al cerebro, el ojo no va a transmitir al cerebro las imágenes que percibe por la luz y llevarlas al cerebro, comunicarlas al cerebro. Se convertiría el ojo en algo inútil. Por eso el ojo necesita del cerebro. Y hablando de cerebro, ¿no? Podemos ver que todos los órganos de nuestro cuerpo están conectados al cerebro, ¿no? Cualquier órgano recibe indicaciones del cerebro, ¿no? De la cabeza para funcionar, ¿no? Para latir, para moverse, para respirar. Hasta es para nosotros inconsciente, pero el cerebro está comunicando esta acción a cada órgano de nuestros cuerpos en cuanto a su función regular. Cuando el cerebro deja de enviar este mensaje, ¿qué pasa con los órganos? Dejan de funcionar. Pero también los órganos comunican al cerebro, ¿no? Por ejemplo, si yo peñizco a Fabián o a alguien, ¿no? Le doy un peñiscón, ese dolorcito, es la piel, ¿a quién va a comunicar? Al cerebro. Y le va a avisar, hay un dolor, ¿no? Entonces podemos ver que todos los órganos y cada parte del cuerpo está conectado al cerebro, ¿no? De manera perfecta, de tal manera que hay una comunicación y un intercambio de todos los órganos entre ellos, pero por medio del cerebro. Y ahí está este principio de unidad, de esa ayuda mutua, ¿no? Entre todos nosotros como iglesia, viendo la analogía de un cuerpo. Hoy día vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Hoy día vamos a ver, en base a este texto, al versículo 16, que vamos a leerlo ahora, vamos a ver, en primer lugar, que nos ayudamos mutuamente estando unidos a Cristo, nuestra cabeza. Luego vamos a ver que nos ayudamos mutuamente cuando estamos bien concertados y unidos. Y en tercer lugar, que nos ayudamos mutuamente cuando cumplimos funciones que se complementan. El texto de Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vuelvo a leer el texto. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y lo primero que vemos en este versículo es que esa ayuda mutua, que nos ayudamos mutuamente estando unidos a Cristo, que es nuestra cabeza. Y como mencioné hace un momento, ¿no? Cristo, siendo nuestra cabeza, es quien nos conecta a todos mutuamente, ¿no? Y esto nos lleva a algo, a entender o a aplicarlo de una sola forma. Es necesario que tengamos comunión con Dios. Es necesario mantener una buena relación con Dios. Para ayudarnos mutuamente, en primer lugar, necesitamos estar bien relacionados con Dios.
Ahora, ¿cuál es la forma de relacionarme o mantener una relación personal con Dios, con Cristo? Conocemos la respuesta, ¿no? Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos manteniendo esa comunicación con Dios? ¿Estamos usando de esos medios que Dios nos dio para mantener nuestra comunicación con Dios? ¿No? Y una vez más, ustedes lo conocen, orando, leyendo su palabra, pero sabemos que esos son medios sobrenaturales que Dios nos da para crecer en esta relación personal que Él nos dio. Cristo es quien te conecta, quien nos conecta entre todos nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia también porque Él tiene autoridad. Y eso nos indica también el término cabeza, ¿no? De mando, de dirección, de autoridad, ¿no? Y justamente en este capítulo 4 de Efesios, versículos antes del que estamos viendo hoy, del versículo 16, se habla acerca de cómo es que Cristo establece autoridades en la iglesia para capacitar, para enseñar, para prepararnos para servir, para hacer en la iglesia, ¿no? Y termina esta lista diciendo que Cristo puso a pastores y maestros para que nos prepare para la obra del ministerio, para que seamos preparados para la obra del ministerio, de tal manera que nos ayudaremos mutuamente cuando reconocemos las autoridades que Cristo puso en la iglesia para ser preparados para servir al Señor. Cristo es la cabeza de la iglesia porque Él es quien nos da el crecimiento. En este versículo 16 dice, ¿no? De quien todo el cuerpo, empieza así el versículo 16, de quien todo el cuerpo, ¿no? Y ahí se está refiriendo a Cristo, ¿no? Cristo es la cabeza y de Él, ¿no? De Cristo, ¿no? Que en todo el cuerpo somos nosotros. Y luego de este versículo 16, al final se habla acerca de la meta. ¿Cuál es la meta que tiene Cristo para la iglesia? ¿Cuál es la meta que tiene Cristo para la iglesia? En este versículo 16. Crecimiento, ¿no? Que reciba su crecimiento para ir siendo edificado. Se está hablando de ir agregando algo, ¿no? Si hablamos de una edificación, agregando algo hasta que llegue a su plenitud. Entonces, Cristo, la meta de Cristo dentro de nuestra ayuda mutua es que nosotros crezcamos de tal manera que alcancemos como iglesia, ¿no? Como dice el texto también, según la estatura y la plenitud de Cristo. Que seamos a la imagen de Jesús. Nos ayudamos mutuamente estando unidos a Cristo, nuestra cabeza, y allí tenemos que decir, tenemos que mantener comunión con nuestro Señor, tenemos que reconocer que la iglesia está organizada, hay autoridades y también que Él tiene una meta, que crezcamos, que avancemos. Lo segundo, en cuanto a la ayuda mutua, nos ayudamos mutuamente cuando estamos bien concertados y unidos. Y estas palabras son claras, ¿no? Estar concertado, ¿qué nos dice? Bueno, si continuamos con esta analogía de un cuerpo no es solamente el resultado de la suma de sus órganos, ¿no? ¿O sí? Podríamos tener un cuerpo con imagínense a mí con, no sé, mi nariz aquí en el estómago, ¿no? Y todo revoloteado. O sea, un cuerpo concertado no es solo la suma de sus órganos, sino que estos órganos estén bien ubicados, en el lugar donde les corresponde, en otras palabras. Bueno, llevemos esta analogía a nosotros. ¿Cómo podemos estar nosotros bien concertados? Donde cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado, nuestros talentos, nuestros dones,
nuestras características, nos ubiquemos en lo que hacemos dentro de la iglesia. ¿No? Porque no podemos imaginarnos de manera absurda pensando en que estar bien concertados tiene que ver con dónde me siento yo, en qué lugar me ubico yo físicamente, ¿no? Sino tiene que ver pues con lo que hago en la iglesia. ¿Dónde estoy yo participando? ¿Dónde yo me quiero involucrar? Porque eso hace un órgano, ¿no? Está en un lugar determinado, pero por algo en específico, ¿no? Me parece interesante, por ejemplo, dónde está ubicado el estómago, dónde están ubicados los pulmones. Están en el mejor lugar en el que pueden estar para cumplir la función para la cual están. Y mi pregunta es, hoy día, ¿tú estás en el mejor lugar en el que puedes estar en la iglesia para cumplir tu función de la mejor manera? ¿Te has involucrado en algún grupo, algún área de la iglesia para desarrollar lo que Dios te ha dado? ¿Lo estás haciendo o no estás haciendo nada? ¿O no estás comprometido con nada? ¿No? Y ahí está el punto. Es importante el compromiso entonces, ¿no? Comprometerme en algo, participar en algo. Tengo que estar bien concertado. Y me llamó la atención también esta palabra unido, ¿no? Porque viendo un poquito en el idioma que fue escrito la Biblia originalmente, esta palabra no está hablando de estar juntos solamente. No está hablando de estar uno con alguien al costado y ya, estamos unidos. No está refiriéndose a un pensamiento que podríamos tener nosotros, no, sí, estamos unidos, ¿no? O de decirlo, ¿no? Ah, sí, tenemos unidad. No se enfoca a eso esta palabra. Esta palabra, de manera interesante, en la Biblia también es usada para decir que se aconseja a otro. También es usada o es traducida, ¿no? Para decir que se enseña a alguien. Entonces, esta palabra lo que comunica es lo siguiente, es el hecho de estar unidos debido al interés que tengo por los demás, aconsejándoles, enseñándoles, interesándome por ellos, por cómo están. De esa unidad se está hablando aquí, esta palabra se está usando aquí. Entonces, para ayudarnos mutuamente, es importante que tú te intereses en los demás y les aconsejes en cuanto al Señor te ha dado madurez o sabiduría, según la medida que te ha dado. Y también que les enseñes en la medida que tú vas aprendiendo de Dios. Les enseñes a los demás. Que no te encierres en ti, en lo que vas aprendiendo y te lo quedes para ti, sino para que des a los demás. De esa unidad se está hablando aquí, bien concertados y bien unidos entre todos nosotros. En tercer lugar, nos ayudamos mutuamente cuando cumplimos funciones que se complementan. Y el texto dice, ¿no? En el versículo 16, Efesios 4:16, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Una coyuntura es esos hilos, esos cables, digámoslo así, que unen entre hueso y hueso, ¿no? Son esos conductos, ¿no? Y la pregunta que aquí nos podemos hacer es, bueno, se está usando la analogía de las coyunturas, ¿no? Que se ayudan mutuamente, dice, ¿no? Ya, para estar unidos, claro. Pero lo que sigue es importante, según la actividad propia de cada miembro. O la traducción me gusta de la Biblia de las Américas en esta parte, es según la actividad adecuada de cada miembro. Esto nos debe de llevar a concluir que ese enlace entre nosotros, aquello que nos une, es lo que hacemos, nuestra actividad. Eso es lo que nos une. O sea, ¿cuál es la coyuntura? ¿No? ¿Cuáles son las coyunturas, esos lazos, ¿no? Que unen entre hueso y hueso? Hablando como iglesia, si te pregunto, tú me dirás, bueno, aquello que me une con la iglesia es
el servicio que yo hago enseñando a los niños de la iglesia. Aquello que me une en la iglesia y que participa, que colabora, que hace crecer la unidad de la iglesia, es pues el servicio de anfitriones donde yo participo según el rol recibiendo a mis hermanos. Eso es lo que me une a la iglesia y a la vez colabora con la unidad de toda la iglesia. ¿Y tú cómo colaboras con la unidad de la iglesia? Yo no hago nada, yo vengo a la iglesia. ¿Qué pasa cuando dos huesos en el cuerpo no tienen esas coyunturas? ¿Siguen juntas? Por lógica se separan, ¿no? Parece una pregunta absurda, pero quiero llegar a esto. ¿Qué pasa si tú no haces la actividad adecuada que te corresponde? No solamente no estás uniéndote a la iglesia, no estás viviendo unido o unida a la iglesia, no solamente no estás alentando y participando en la unidad de la iglesia, sino que simplemente estás separada de la iglesia, aunque estés aquí sentado. Porque esas coyunturas que son la actividad, no las tienes. Y este tema también de hacer según la actividad propia de cada miembro, o como les comenté, ¿no?, en la Biblia de las Américas, según la actividad adecuada de cada miembro, nos lleva también a reconocer esto bajo la analogía de un cuerpo, ¿no? Son actividades que unen, pero que a la vez forman parte de un todo, ¿no? Formamos parte de un todo, que es la iglesia. Entonces, lo que yo haga no puede ser tampoco aquello que a mí se me ocurra. O no puede ser de una forma individualista o única. Sino que aquello que yo haga tiene que encajar, ¿no?, como este cuerpo con engranajes. Aquello que yo haga tiene que encajar con esa gran maquinaria de la iglesia. Como iglesia tenemos una visión. Como iglesia desarrollamos con oración y buscando la dirección de Dios, sometiéndonos a Dios, buscamos pues tener metas. Y entonces nosotros como parte de la iglesia, como ese engranaje, ¿no?, nos ponemos dentro de esas metas, de esos planes de la iglesia y decimos, lo que yo sé hacer, lo que puedo hacer, lo voy a hacer, pero siguiendo ese plan de la iglesia, uniéndome, ¿no?, a otros hermanos para aportar con lo que hago, para que eso participe de lo que la iglesia, buscando la dirección de Dios, está haciendo. Y solo así podremos ayudarnos mutuamente. Y todo esto, esta descripción encaja, ¿no?, perfectamente en esta afirmación, ayudarnos mutuamente. ¿Podría poner la segunda diapositiva, por favor? Para hacer un resumen de lo que hemos visto o estamos viendo hoy día. Nos vamos a ayudar mutuamente. Ahí está, aunque acá se ve un poco mejor, ¿no? Nos vamos a ayudar mutuamente estando unidos a Cristo, nuestra cabeza. Nos vamos a ayudar mutuamente cuando estamos bien concertados y unidos. Nos ayudamos mutuamente cuando cumplimos funciones que se complementan. No sé si tu forma de pensar, si es que me has seguido, o si es que yo me he explicado bien, tu forma de pensar y ver esta ayuda mutua al comienzo hoy ha sido lo mismo que al final. Para mí, al revisar este texto, fue diferente la forma de ver este versículo luego de estudiarlo. Una forma contemporánea de describir este versículo en pocas palabras, aunque no cumple, no satisface completamente, pero ayuda un poco, es el trabajo en equipo, ¿no? Inmediatamente estas palabras, trabajar en equipo, me ayuda a recordar varios puntos que se mencionan aquí o que se abordan aquí en este versículo. Como iglesia queremos eso. Queremos
hermanos que están sirviendo a Dios sin mirar cargos, sin mirar jerarquías, sino más bien cada uno de nosotros enfocados a servir a Dios, como Jesucristo nos enseñó y nos explicó, ¿no? Los gobernantes de este mundo someten, ¿no? Se imponen, ¿no? Pero el líder en Cristo, el que sigue a Cristo, tiene autoridad, pero sirve. Y es un siervo que usa el liderazgo como una herramienta. Su meta no es liderar, su meta es servir, una vez más. Y el liderazgo lo usa como una herramienta, no como un fin. Para terminar, quiero plantear este ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre una dama que dice, obedeciendo la palabra de Dios, me voy a sujetar a mi esposo, con un esposo que sujeta a la esposa? O voy a usar mejor la palabra someter. ¿Cuál es la diferencia entre una dama que se somete a la autoridad del esposo o que el esposo somete a la esposa? En la práctica es totalmente drástica la diferencia, totalmente opuesta, ¿no? Porque cuando alguien se somete a una autoridad, lo hace voluntariamente, lo hace por decisión y por agrado, y sigue a la persona de esa manera. Pero alguien que es sometido, lo es a la fuerza y violentamente, y tiene que hacer algo bajo esa condición. La palabra del Señor nos enseña a someternos, no a someter. Y este texto nos lleva también a reconocer esto, en este principio de la ayuda mutua. Nos necesitamos entre todos. Cristo es la cabeza, no hay otra cabeza en la iglesia. Sí, Él pone autoridades, pero la cabeza es Cristo. No hay otra cabeza. Oremos a nuestro Señor. Dios mío, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor Dios, a aplicar este principio en este año que está enfocado en el reto de servirte a ti. Ayúdanos, Señor Dios, guíanos, danos sabiduría para que podamos ayudarnos mutuamente, como un cuerpo, donde cada uno de nosotros está comprometido en participar dentro de este cuerpo que tiene una meta clara, que tiene un propósito claro, y participar para alcanzar ese propósito juntos, unidos. Guíanos, Señor Dios, a poder aplicar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.